¿Exige la religión conformidad? Yo sugeriría que la mayoría de las personas respondería sin dudar que sí. Algunos incluso dirían que la religión es conformidad. Se trata de reglas, de encajar, incluso en el mejor de los casos, cuando se trata de una forma saludable de religión. Y en sus elementos positivos se trata de comunidad, de tradición, de rituales, de familia, de valores. Hablaremos pronto de la parte negativa de la religión. Entonces ahí la conformidad también se vería como algo negativo. Pero mira, ¿acaso el béisbol exige conformidad? ¿Exige conformidad el ejército? ¿Exige conformidad la etiqueta musical? Quiero decir, cualquier sistema tiene cierto elemento de reglas y límites. ¿Qué es aceptable? ¿Cómo te identificas? ¿Exige conformidad una marca dentro de una empresa? La cultura empresarial. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro espíritu libre? ¿Qué hacemos con esa voz independiente dentro de nosotros? ¿Es la conformidad lo mismo que la mentalidad de rebaño? Así que estas son preguntas críticas e importantes. Quiero hablar de esto en un plano personal y verán la conexión con el evento bíblico que quiero abordar, que es, por supuesto, Abraham. Así que al crecer en un entorno muy tradicional y religioso, luché con esto durante mi adolescencia. Sabes, cuando eres un niño pequeño, sigues lo que te dicen que hagas. Incluso entonces puede que tengas un lado rebelde, pero aún así no tienes las herramientas para ser tú mismo, por así decirlo. Pero como adolescente luché con esto, porque por un lado estaba expuesto a mucha presión, incluso intensa. Ciertas reglas, cómo te vistes, cómo te comportas. Quiero decir, hay reglas básicas incluso para ir a la escuela, todos tenemos eso. Pero además, en un entorno religioso hay más exigencias sobre ti. Por otro lado, ¿se trata de mí o se trata de lo que los demás esperaban de mí? Y estoy seguro de que esta no es solo mi historia. Millones, si no miles de millones de personas lidian con esto todo el tiempo. Hubo un momento en que pensaba en la religión de una manera que parecía muy superpuesta. Los estándares de otras personas, está bien, puedes decir que son nuestros antepasados, la historia, la Biblia, Dios, el nombre de Dios. Dios quiere que comas esto y que no comas aquello. Sé kosher, guarda el Shabbat. Existen muchas otras reglas. La pregunta que yo tenía era más profunda que simplemente si tiene expectativas y exigencias, sino si encaja en una persona que es en cierto modo un espíritu libre. Alguien que tiene pensamiento independiente. Ahora, hay personas que simplemente quieren que les digan qué hacer. Existen diferentes términos poéticos para referirse a las masas. Voy a dejar que cada uno complete los espacios en blanco. Muchas personas necesitan que se les diga qué hacer, incluso en la política. Han existido y siguen existiendo intensos debates. ¿Puede la gente realmente elegir de manera democrática y libre a los líderes correctos? ¿Saben a quién elegir? De ahí surgió todo el concepto del colegio electoral. Porque de alguna manera la gente no siempre puede saber quién es el mejor tipo de líder, así que eligen a personas que los representen. Confío en que ellos elijan a los correctos. ¿Es ese un proceso verdaderamente democrático? Así que existe esa actitud de que no todas las personas son iguales. En ese sentido, por mucho que la Constitución diga que todos los hombres son creados iguales, pero algunos están más capacitados, por así decirlo. Ese es el argumento. Yo no estoy haciendo ese argumento. Solo estoy exponiendo el argumento. Ellos están más capacitados, tienen más conocimientos. ¿Pondrías al mismo nivel a alguien que es completamente ignorante o inmaduro para poder elegir quién será el próximo líder de un país? Usando ese escenario. Así que, basándonos en eso, la gente necesita reglas. Pero ¿qué pasa con aquellos, llamémoslos la minoría, que son más creativos, menos atados, espíritus libres, bohemios? Personas que no quieren que les digan qué hacer. ¿Existe la posibilidad y el riesgo potencial de anarquía si todos simplemente hacen lo que quieren? Por supuesto que sí. Así que creo que todas las personas inteligentes saben, incluso los verdaderos espíritus libres, que tiene que haber algo para coexistir. Luces rojas, luces verdes.
Pero fundamentalmente todos están realmente por su cuenta. Quiero decir, tienes los extremos, tienes la escuela de pensamiento de Ayn Rand, de la rebelión de Atlas, de El Manantial, de que todos son simplemente individuos y no hay nadie que te diga qué hacer. Por otro lado, volvamos a la religión. La religión absolutamente te dice qué hacer. Estos son los valores. Ahora, algunas personas dicen que hay cosas en la religión que son hermosas y otras que deberíamos rechazar. Esto fue en gran medida parte de la Ilustración, la rebelión contra la autoridad religiosa, que muchos veían como abusiva, controladora y autoritaria, y simplemente diciéndonos qué hacer. La historia clásica, Galileo, un libre pensador, y le dijeron y lo obligaron a retractarse. Sus observaciones y conclusiones científicas porque iban en contra de la Iglesia. Así que tenemos eso en el fondo de nuestra mente o en el frente, esa batalla entre exigir algo que puede que ni siquiera sea verdad, pero va en contra de nuestro estándar, en contra de quienes están en el poder. El chiste clásico, la nieta escéptica o de mente abierta, sentada en la mesa del ceder con su abuelo, muy devoto y piadoso. Y ella le dice, abuelo, eres tan religioso que si tuvieras que elegir entre Dios y la verdad, ¿a quién elegirías? Y sin dudarlo, él responde, ¿a Dios? Dios y la verdad. Así que estas cosas me molestaban y estoy seguro de que molestan a muchas personas. Hasta que empecé a reflexionar sobre ello y me di cuenta, un momento, no hablemos de la gente a mi alrededor, los rabinos, los eruditos, los sabios, las autoridades. Hablemos de la historia. Veamos la Biblia. ¿Quién es el primer hombre de Dios, por así decirlo? Aunque Adán y Eva en la Biblia son creados a imagen de Dios. Pero el verdadero primer pionero del monoteísmo, que no solo creía, sino que también propagaba y enseñaba una vida de virtud y justicia, fue Abraham. Y al observar su vida veo, ¿era él un conformista? En realidad era un completo inconformista. Fue un verdadero pionero, fue un pionero. De hecho, desafió y ofendió a su comunidad y a su sociedad. Querían deshacerse de él porque estaba amenazando la autoridad de Nimrod, los reyes y los líderes de la época. Un segundo. Así que aquí tenemos a un hombre y a su esposa, Sara, eligiendo un camino de Dios, un camino de valores superiores, no sirviéndose a sí mismos, y él es el máximo inconformista. Entonces, ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo se convirtió la religión en una religión de conformidad? ¿Es cierto entonces que una vez que algo se establece, una burocracia, una corporación, se presta a las mismas trampas que cualquier burocracia? Tienes control y autoridad, y por lo tanto la exigencia de conformidad, no porque Dios lo quiera, sino porque la gente quiere control. Pero entonces surge la pregunta más importante. ¿Cómo equilibras ambos aspectos? Abraham eligió una vida con ciertas reglas. Eligió una vida de chesed, de bondad, de amor. Eso es lo que él personificaba. Sin embargo, era un espíritu libre. Así que eligió seguir reglas. No fue que alguien se las impusiera. No se trataba de imposición, amenaza, coerción o dogma. Era el espíritu libre que había en él. Como alguien que es un espíritu libre, que es músico, y quiere pasar 6 horas con un instrumento, un piano o cualquier otro instrumento, podrías preguntar, ¿te obligan a sentarte ahí? No, quiero sentarme aquí. Así es como se crea la música. Así que la disciplina, las reglas y las leyes no son necesariamente antitéticas al espíritu libre. Lo que es antitético al espíritu libre es la mentalidad de rebaño, una conformidad que se impone a alguien y especialmente por parte de otros seres humanos. Entonces, si cedes ante tus tentaciones, sean las que sean, en cada capricho, ¿eso se llama ser un espíritu libre? Quizás entonces eres esclavo de tus propias adicciones. Mientras que una persona que es un espíritu libre y dice, sabes, me comprometo con algo más grande que mis necesidades, más grande que mi propio interés, tal vez ese sea el verdadero espíritu libre. En otras palabras, no se trata de libertad. No es solo que puedas hacer lo que quieras, es que lo que haces proviene de tu interior, de tu espíritu. Y eso, quiero decir, no fue de la noche a la mañana.
pero comencé a repensar y reconsiderar todo el concepto. Así que incluso la palabra religión, por definición, el estereotipo, se presta a la palabra conformidad y a todos los otros términos que usé antes. Y si realmente te vas al lado negativo, normalmente evoca palabras como condescendencia, juicio, castigo, punitividad, culpa y neurosis. Reglas, reglas, reglas. Por eso verás que las estadísticas muestran que el 90% de los estadounidenses, o tal vez de Occidente en general, dirán que tienen alguna espiritualidad, que creen en alguna forma de espiritualidad, alguna forma de Dios. Religión, el 40% se identifica con ella. Esa es una discrepancia bastante grande, porque la religión se asocia con rituales, con tradición, con festividades, oración, lugares de culto, clero. Mencioné otras palabras antes, e incluso en su mejor versión. Pero la espiritualidad está relacionada con el espíritu libre, el alma, la trascendencia. Y mientras estos dos mundos permanezcan separados, siempre tendrás esta dicotomía. Lo que Abraham nos enseña es que en realidad no están separados. La clave es reconocer que la verdadera religión, y para ser honesto, ni siquiera me gusta la palabra religión, solo la estoy usando. Es la palabra que estamos usando. Pero una verdadera experiencia de trascendencia es en realidad el máximo espíritu libre en esto. No se trata solo de hacer lo que quieres, porque lo que quieres puede ser tan limitante como alguien que está atrapado en una prisión. Es una prisión creada por ti mismo. No es lo que quieres. Es al conectarte con algo más grande que tú mismo. Eso es lo que Abraham reconoció. Ahora bien, es cierto que, con el tiempo, algunos de los que profesaban seguir el camino de Abraham se volvieron conformistas y exigieron conformidad. Sí, es cierto. Pero eso no es necesariamente el verdadero camino de Abraham. Porque todo se trata de hallar algo más grande que sí. Entonces, ¿exige la religión conformidad? Depende de cómo definas religión. Si hablas de la forma burocrática y corporativa, sí, la exige, y no necesariamente por buenas razones. También pueden tener algunas buenas razones. Así como dije, la etiqueta, cuando estás en casa, en cierto lugar, hay cierta etiqueta. Pero me refiero a la exigencia de conformidad, a que no causes problemas, no sacudas el barco, no desafíes, no cuestiones, a silenciar a las personas. La verdadera religión, si realmente es el camino de Dios, Dios nos dio mentes, nos dio corazones, nos dio cierto espíritu independiente, seas quien seas. Así que eso también es parte de aceptarte a ti mismo. No se trata solo de seguir las reglas, también se trata de abrazar tu mente. Haz preguntas. ¿Te enseñaron? ¿Fuiste creado de esa manera para pensar diferente a como piensan los demás? Ahora tenemos que encontrar el equilibrio. Las palabras de Hillel, el equilibrio entre si no soy para mí, ¿quién será para mí? Ese es el espíritu individual que eres. Pero luego la segunda parte, si solo soy para mí, ¿qué soy? Se necesita una sinergia. Volviendo a la analogía de la música, es un ejemplo perfecto. Cada músico, cada nota musical tiene su papel único y es diferente al papel de otro músico. Pero cuando tienes una verdadera sinfonía es cuando todos trabajan juntos de manera coordinada. Cada uno complementando al otro, mientras también aporta su contribución única. ¿Y sabes qué es lo que realmente se interpone en el camino? No es solo el conformismo, también interfiere con tu propio interés personal. La falta de humildad, la falta de suspenderte a ti mismo, el sentir que alguien más está tomando algo de tu terreno. Los celos, esa competitividad, eso no nos permite ser nosotros mismos y al mismo tiempo ser complementados. Con otros y a través de otros. Así que cuando lo piensas, en realidad, nos provoca mirar nuestras vidas de una manera muy diferente. Todos en la vida tienen que seguir ciertas pautas y reglas. Como mencioné, nadie tiene un problema. ¿Por qué en el béisbol, ahora que se está jugando la Serie Mundial, los jugadores de béisbol tienen que usar su uniforme? ¿Por qué no pueden simplemente venir con su propia ropa, la que sea, o en el ejército, o con los uniformes escolares? O con otros códigos de vestimenta que tenemos en diferentes situaciones.
porque todos entienden que hay una cierta necesidad de uniformidad, de imagen, sea cual sea la razón. Pero el punto es que, sin importar qué prenda uses, sigues viniendo con tu ser único. El problema es cuando te defines por la conformidad, y ese no es el objetivo. La conformidad aquí, cuando tocas música basándote en ciertas notas, no es que te estés conformando a las notas te están ayudando. La estructura en realidad te ayuda a trascender la estructura. Ahora, ¿puedes tocar de oído sin notas? Por supuesto que puedes, pero las notas no están hechas para limitarte, están hechas para ayudarte a crecer. Es como aprender por prueba y error, aprendiendo lo que otros han hecho. Seguir las mejores prácticas simplemente te ayuda a no cometer errores. Y luego puedes desplegar tus alas y volar y alcanzar alturas sin precedentes. Y ese es realmente el objetivo final. Así que Abraham, en ese sentido, es una lección tremenda. Y creo que es un equilibrio. Lo que pasó fue que sí, cuando te imponen algo, eres esclavizado por quien sea, ya sea un líder político, un líder religioso o quien sea, vas a rebelarte, o al menos algunas personas se rebelarán contra eso. La pregunta es, cuando te rebelas, ¿también vas a tirar al bebé con el agua sucia? Porque hay ciertas pautas, hay ciertos valores que son valiosos. Así que tenemos que encontrar el equilibrio correcto donde se permita al individuo expresarse, mientras también abrazamos algo que nos brinde un denominador común, que nos conecte a todos. Y eso también es parte del proceso. Pero esa palabra que siempre resuena como verdad y siempre reina suprema, las palabras hebreas, lo he mencionado a menudo, la palabra bitul, B-I-T-T-U-L, que es más que humildad y modestia, es suspenderte a ti mismo ante algo más grande. Eso nos permite, en primer lugar, descubrir nuestro verdadero yo, no el que está definido por las expectativas y exigencias de otras personas, padres, educadores, la sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales. Y lo segundo que nos brinda es no quedar atrapados en uno mismo. La autoexpresión es importante, la independencia es importante, la libertad de espíritu es importante. Pero tampoco debemos quedarnos atrapados ahí y debemos reconocer que nos complementamos unos a otros. Y hay una necesidad de flexibilidad y hay una necesidad de ceder. Y en ocasiones, de hecho, ceder ante el otro, esa es la clave de una relación. Una cita que suelo mencionar del rabino Mendel de Kotsk, una cita hermosa del rabino de Kotsk, donde dice: si yo soy yo porque tú eres tú y tú eres tú porque yo soy yo, yo no seré y tú no serás. Pero si yo soy yo porque yo soy yo, y tú eres tú porque tú eres tú, yo seré y tú serás. Si mi identidad está definida por ti y se construye en torno a ti y tus expectativas, o demandas, o necesidades, o por ser diferente a ti, entonces no está siendo generada desde dentro de mí, así que realmente no estoy siendo yo. Y si tú te defines por mí de la misma manera, entonces realmente no estás siendo tú. Lo que quieres tener es: yo estoy aquí, tú estás aquí. Nos unimos y nos fortalecemos en el proceso. Esa sinergia, un yo muy poderoso, pero también un gran desinterés. Y no son una contradicción. Y la razón por la que no son una contradicción es porque el verdadero ser de un ser humano no es solo egoísta, necesidades. No es solo el ello, la supervivencia del más apto. Es cumplir el propósito superior por el cual estás aquí. Y cuando tienes eso en mente, eres un vehículo, un canal para ese propósito superior, entonces las demás personas no son una contradicción para ti. Al contrario, cuanto más seguro y confiado estés desde dentro, más fácil es coexistir y más aún beneficiarte realmente de los demás. Así es como construimos la verdadera autoconfianza. Así que seré el primero en admitirlo. Hay muchas cosas en el mundo religioso, o de hecho en cualquier comunidad, que no son completamente sanas. Sin embargo, no es por los estándares, es por las personas. Las personas pueden distorsionar las cosas, ellos malinterpretan. ¿Por qué tiene que haber una educación basada en el miedo? ¿Por qué tenemos miedo de las preguntas de la gente? Eso puede venir de las debilidades humanas y puede causar mucho daño.
Pero cuando entiendes cuál es realmente el verdadero estándar, el verdadero significado de todo, se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Mientras también reconoces que no se trata solo de ti ni de mí. Y eso es lo que le agradecemos a Abraham, el pionero, el verdadero pionero, quien abrió el camino. Ahora bien, por un lado, fue difícil. No tenía a nadie a quien acudir. Estoy seguro de que encontró a sus mentores, pero no era como si existiera un lugar establecido al que acudir. Por otro lado, tampoco estaba desilusionado por nada negativo. Estaba desilusionado por el mundo pagano, que llegó a descubrir con su sabiduría a través de un proceso de eliminación que no puede ser la autoidolatría lo que defina la realidad. Y luego descubrió a través de ese proceso de eliminación que ni siquiera el cielo mismo, el sol o la luna pueden serlo. Los cuerpos celestes, que hay algo más grande que la suma de todas las partes. Y que cuando uno, por así decirlo, se permite disolverse y ser absorbido en esa realidad superior, entonces se convierte en una extensión de ella. Y por eso seguimos hablando de Abraham casi 4000 años después. Así que con esto aprendemos cosas tremendas de los acontecimientos bíblicos en torno a la vida de Abraham que leemos hoy en día en la Biblia en estas semanas. Y que todos aprendamos a ser como Abraham, pioneros a nuestra manera. Sé tú, atrévete a ser tú. Y al mismo tiempo descubrirás cómo valoras a los demás, más aún cuando eres tú mismo. Naciste original, no te conviertas en una copia. Simon Jacobson, Centro para una Vida con Sentido. Siempre es un honor compartir unas palabras. meaningfullife.com es nuestro sitio web. Visítenos para conocer este y muchos otros programas sobre temas que cubren todo el espectro de la vida. Y por favor compartir con otros, pagarlo por adelantado. Y por supuesto, como siempre, me encantaría saber de ti. Pensamientos, comentarios, sugerencias, preguntas. Sé bendecido, sé tú mismo, porque todos te necesitamos. Que estés bien.